Buenas noches con todos, ¿no? Hoy día vamos a tratar sobre la normativa de las contrataciones del Estado, ¿no? Si bien es cierto, dentro de las contrataciones nos rige la regla general que es la ley 30225, ¿no? Esa ley es lo que establece las contrataciones públicas que debe hacer el Estado, ¿no? Proveer los bienes, provisión de bienes, servicios y obras. Cuando hablamos para una buena contratación, siempre vamos a conversar lo que es el tema plan anual de contrataciones, ¿no? Este plan anual de contrataciones es una planificación de compras que hacen las entidades para un año fiscal, ¿no? Dentro de ello, planificar no significa que identificamos nuestras necesidades, ¿no? Que nos ayude a cerrar las brechas. Una vez identificadas nuestras necesidades, lo incluimos en plan estratégico institucional, ¿no? En plan estratégico institucional, su razón de ser es qué voy a hacer frente a estas necesidades. Una vez identificado el PI, que es para durante 3 años o 4 años, dependiendo de cada entidad, es la base fundamental para elaborar el plan operativo institucional, ¿no? Una vez hecho el plan operativo institucional, donde su razón de ser también es cómo lo voy a hacer para atender estas necesidades que tiene la entidad, ¿no? Entonces, una vez que tenga el POI, elaboro mi cuadro multianual consolidado de necesidades, que su razón de ser de cuadro multianual de consolidado de necesidades es qué necesito para atender esas necesidades, ¿no? Una vez hechos, una vez hecho estas necesidades, en cuadro multianual consolidado de necesidades, lo consolidamos en PIA, ¿no? Presupuesto Institucional de Apertura. El presupuesto institucional de apertura ya dota a lo que es el tema del presupuesto para atender esas necesidades, ¿no? El PIA se hace para un durante año fiscal, ¿no? Una vez tengo el PIA, ya tengo elaborado el PAC, ¿no? Plan Anual de Contrataciones, es lo que establece, su razón de ser es que voy a comprar durante el año fiscal, ¿no? Esa es la planificación de la contratación pública, ¿no? Cuando hablamos también de la planificación de las contrataciones, también estamos siempre en el Sistema Nacional de Abastecimiento, quien emitirá las reglas para formular el Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Si bien es cierto, el Plan Anual de Contrataciones lo reconoce la Ley 3225, que es la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? También está en la quinta disposición complementaria transitorial del Decreto Supremo 344/2018, de quien la aprueba el reglamento de contrataciones del Estado, ¿no? Dentro del cual incluye que el área usuaria programa sus requerimientos adjuntando una descripción general lo que se va a contratar. ¿A qué se dice que la descripción general, no? Cuando se dice descripción general del que se va a contratar, en cuanto a bienes, se tiene que adjuntar las especificaciones técnicas. En cuanto a servicios, sus términos de referencia, y cuando quiere ejecutar una obra o programar una obra, debe tener un expediente técnico, ¿no? Y también nos dice que la Oficina de Planificación y Presupuesto participa para efectuar los ajustes de cuadro multianual de necesidades y el proyecto de PAC, porque la Oficina de Presupuesto y Planeamiento va a determinar a cuánto es el presupuesto que tiene cada entidad y cada unidad para que puedan programar sus actividades y así atender las necesidades que pueda haber, ¿no? Eso es lo que nos dice Plan Anual de Contrataciones del Estado. Este plan anual de contrataciones es una herramienta de gestión logística, porque es una herramienta que nos ayuda a programar durante un año fiscal para poder adquirir bienes, servicios y obras, ¿no? Su naturaleza es formal y pública, porque este plan anual de contrataciones se publica en él, se hace, ¿no? Integra todas las contrataciones de la entidad cubiertas por el PIA, ¿no? Sí o sí debe estar cubierta en el PIA o presupuesto institucional modificado, ¿no? No importa el régimen legal o fuente de financiamiento, ¿no? Permite evaluar las metas institucionales a través de su ejecución de su presupuesto. Cuando hablamos de las necesidades, las entidades públicas siempre se hacen en lo que son bienes y servicios y consultoría de obra, ¿no?
A veces cuando nosotros planificamos en plan anual de contrataciones la provisión de bienes y servicios, a veces siempre revisamos el consumo histórico, datos logísticos y estadística, ¿no? Siempre logística considera el stock de bienes, entregas pendientes de lo que haya ejecutado. Eso queda antecedente para poder contratar un año fiscal siguiente, ¿no? Siempre también debemos reducir al momento de formular nuestro plan anual de necesidades, plan anual de contrataciones, nuestros riesgos sobre las estimaciones y desabastecimiento público, ¿no? El plan anual de contrataciones también aporta a lo suficiente de recursos públicos, ¿no? Cuando hablamos de las contrataciones de ejecución de obras, la contratación por paquete o por componente de preinversión o inversión, ¿no? Según corresponda, ¿no? Las contrataciones por paquetes de las obras por similar naturaleza. ¿Qué quiere decir? No, supongamos que yo tengo 3 obras, entonces lo puedo convocar por paquetes, pero deben estar entre sí, los componentes deben estar entre sí, ¿no? Deben ser similares. Por ejemplo, tengo cuatro obras por riego y puedo convocar por paquete. ¿Por qué? Son riego, ¿no? Cuando hablamos de la formulación del PAC, si bien es cierto, en primer momento, las áreas usuarias hacen sus necesidades, cuadro multianual de necesidades, eso remiten a la oficina de logística o abastecimiento, quien haga sus veces, en coordinación del presupuesto, hacen los reajustes correspondientes, lo que son la priorización y consolidación, ¿no? Una vez consolidado, ya hacen el proyecto de presupuesto y elaboran el proyecto de PAC, ¿no? Y esto se aprueba en el PIA, su presupuesto, y ajustes al proyecto del PAC, ¿no? Una vez aprobado el PIA, el Plan Anual de Contrataciones, tiene que aprobar dentro de los 15 días hábiles siguientes, una vez aprobado el presupuesto institucional de apertura, que es el PIA, ¿no? Segundo momento, ¿no? Y debe ser publicado 5 días hábiles de haber aprobado el plan anual de contrataciones, ¿no? Y la publicación se hace en Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, ¿no? ¿Quiénes intervienen en la formulación del PAC? ¿No? Como les decía, la necesidad surge de área usuaria, el área usuaria remite todo su cuadro multianual de necesidades, el órgano encargado de contrataciones con presupuesto, consolidan y por ello el titular de la entidad aprueba, ¿no? También nos dice, una vez aprobado el PIA, el cuadro consolidado de necesidades debe ser aprobado dentro de los 15 días hábiles, ¿no? Y debe ser publicado la aprobación de cuadro multianual de necesidades 5 días hábiles en el sistema, en el portal institucional, ¿no? Quien supervisa la ejecución y seguimiento del PAC, ¿no? El PAC, el titular o el delegado o el OEC son responsables que se desarrollan los procedimientos en fechas previstas, ¿no? La responsabilidad también alcanza a los órganos y funcionarios que tengan una intervención en procesos de contratación, ¿no? En marco de sus funciones, ¿no? Nos dice que el OEC debe gestionar oportunamente la convocatoria de los procedimientos programados y obtener la certificación y previsión presupuestal, ¿no? Entonces, logística siempre tiene que convocar en las fechas programadas, según el PAC, la provisión de bienes y servicios para que estos bienes y servicios y obras lleguen en su oportunidad, ¿no? Cuando surja la necesidad, ¿no? Seguimiento del PAC. ¿Quiénes hacen el seguimiento? El titular o delegado, ¿no? Cuando hablamos del delegado, quiere decir que el titular de la entidad designa a un funcionario para que pueda planificar, formular, aprobar y ejecutar el plan, ¿no? Y hacer seguimiento, ¿no? Y cuando no se ejecute como debe ser el plan anual de contrataciones, el titular o el delegado adoptan medidas correctivas y deslinde de responsabilidad, ¿no? Siempre el titular o el delegado para dicha función debe dar una evaluación periódica de la ejecución del plan anual de contrataciones, ¿no? Y también el órgano encargado de contrataciones emite informes sobre aspectos de formulación, aprobación, ejecución, ¿no? Describiendo la conducta de funcionarios y servidores, ¿no? Entonces, el OIC es muy importante para que pueda hacer la ejecución del PAC, ¿no? Desde su formulación, aprobación y ejecución, ¿no? En todas las entidades, la unidad de logística o abastecimiento, siempre emite informes para que pueda ser aprobado el plan anual de contratación, ¿no? Eso a tener en cuenta, chicos, y eso es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, ahora ya estamos en fecha 20 de enero, ya deben tener aprobado el plan anual de contrataciones y deben ya subir en el sistema electrónico de contrataciones, ¿no? Para su publicación, ¿no? Y eso cumple uno de los principios de la ley de contrataciones del Estado, que es la ley de
publicidad, ¿no? ¿Qué cosas debe incluir el plan anual de contrataciones, no? Incluyen todos los bienes, servicios y obras, ¿no? Cubiertas en el PIA, ¿no? Estas compras tienen que estar siempre presupuestadas, ¿no? Incluyen las compras corporativas, contrataciones por acuerdo marco y contrataciones mayores iguales 8 UITs, ¿no? Mediante compra corporativa. ¿Quién aprueba el plan anual de contrataciones? El titular de la entidad o el funcionario al quien haya delegado, ¿no? A veces el titular de la entidad delega a un funcionario para que pueda aprobar el plan anual de contrataciones, dar seguimiento de ese plan anual de contrataciones, ¿no? El plan anual de contrataciones se aprueba 15 días hábiles después aprobado el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Debe ser publicado en 5 días hábiles después de haber aprobado el plan anual de contrataciones, ¿no? Cuando hablamos de las modificaciones del PAC, también hay modificaciones, ¿no? Las modificaciones son para excluir o incluir nuevos procesos, ¿no? Cuando se trata de inclusión o exclusión, debe ser con un documento de aprobación por el titular de la entidad o por el funcionario a quien le haya delegado dicha función, ¿no? Si bien es cierto, es un requisito muy indispensable estar incluido en plan anual de contrataciones para hacer un proceso de selección, ¿no? Pero digamos de que hay una excepción, salvo que es comparación de precios, ¿no? Comparación de precios no se necesita que esté en el PAC para su convocatoria. Pero cuando nosotros hablamos lo que es en el tema del sistema electrónico de contrataciones, cuando nosotros queremos hacer una compra de bienes por una adjudicación simplificada, no nos va a permitir seguir el procedimiento, ¿no? Siempre nos va a pedir el número del PAC, ¿no? Entonces, el sistema electrónico de contrataciones está establecido también de acuerdo a la norma, ¿no? Ámbito de aplicación, ¿no? ¿Quiénes deben aplicar la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Para realizar sus compras, ¿no? Su nombre dice Ley de Contrataciones del Estado, es una ley para contratar bienes, servicios y obras, ¿no? La ley es 3225, su vigencia es legal y temporal. ¿Cuál es su objetivo? Es provisionar bienes y servicios y obras bajo las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y cuando hablamos lo que es ámbitos de aplicación, hablamos de que las entidades, los gobiernos regionales, las municipalidades, los ministerios, Fuerzas Armadas de Policía Nacional, empresas del Estado, Jurado Nacional de Elecciones, Salud, son los que emplean, ¿no? Todas las entidades que administran a los fondos públicos hacen la aplicación de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Siempre eso a tener en cuenta. Cuando hablamos de la ley de contrataciones del Estado, nos dicen supuestos de inaplicación y supuestos de aplicación, pero objeto de supervisión, ¿no? Cuando nos dice supuestos de inaplicación, pero objeto de supervisión, el OCE va a supervisar siempre esas contrataciones, ¿no? Pero supuestos de inaplicación, no se aplica la ley de contrataciones del Estado para contratar esos bienes y servicios. Entonces, el OCE, como órgano supervisor, porque dice órgano supervisor de contratación del Estado, nos puede hacer en cualquier momento todo lo que es el tema de las supervisiones de las compras, ¿no? Si estamos haciendo las compras de acuerdo a la norma, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos de acuerdo a la norma, no nos observa, pero si estamos haciendo las compras transgrediendo algún principio de la ley de contratación del Estado, nos hacen una supervisión por oficio, ¿no? Ya, cuando hablamos de supuestos de inaplicación, ¿no? ¿Para qué compras no hay una supervisión de los son supuestos de inaplicación de la ley de contrataciones del Estado? Por ejemplo, contratos bancarios y financieros no se aplica, ¿no? Contrataciones que realizan el órgano del servicio exterior también no se aplican, ¿no? Contrataciones que realizan el Ministerio de Relaciones Exteriores para ciertos eventos también no se aplican, ¿no? Contratación de notarios públicos también no se aplica la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Pero servicios brindados por conciliadores, árbitros derivados también, ¿no? Contratación de locación de servicios con presidentes de directorios, ¿no? Siempre hay una figura que los directores de presidentes se contratan contratan, ¿no? Eso también no se aplica, ¿no? Compra por remate público también no se aplica, porque siempre remate público es por subasta inversa, subasta, ¿no? Subasta, por subasta. Asociaciones públicas privadas y proyectos de activos, ¿no? También no se aplica, ¿no?
Eso donde rige en el artículo 4 del Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, ahora pasamos supuestos de inaplicación, pero objetos de supervisión de los. Se rige a las normas del OCE, por eso nos va a supervisar el OCE. Por ejemplo, las contrataciones menores a iguales a 8 UITs no se aplican a la ley de contratación del Estado, pero el OCE nos va a supervisar, ¿no? Contrataciones de servicios públicos, también son contrataciones de inaplicación, pero siempre el OCE nos va a supervisar esas contrataciones, ¿no? Convenios de colaboración también, contratación realizada bajo procedimiento de organismo internacional, ¿no? Porque la ley nos dice, pero nos van a supervisar el OCE, nos puede revisar el OCE cómo estamos contratando o de acuerdo a la norma, ¿no? Contratación con otro estado. Contratación entre entidades, podríamos decir, ¿no? También no nos puede, no son supuestos de inaplicación, pero objetos de supervisión, ¿no? Contratos con proveedores no domiciliados también, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las contrataciones menores a chuites, cada entidad, ya tenemos también directiva de contrataciones menores a chuites, tenemos que hacer el cumplimiento, ¿no? Porque son reglas internas de la entidad de cómo podemos comprar las contrataciones menores a 8 UITs, ¿no? También cuando hablamos de las contrataciones públicas vamos a hablar de los regímenes especiales. Por ejemplo, ya nos acerca los Juegos Bolivarianos, ¿no? Y entonces van a sacar nuevas leyes, unos regímenes especiales para que la contratación pública sea en el día, ¿no? Son decretos de urgencia que establecen para las contrataciones que se hacen en el día, ¿no? Las concesiones, ¿no? Por ejemplo, el año 2020 salió el decreto de urgencia 070, ¿no? 2020 para mantenimiento de vías, pero tenía su particularidad, ¿no? No se aplicaba la ley de contrataciones del Estado porque el decreto de urgencia 070 sacaba sus propias reglas de juego, ¿no? Petroperú también, ¿no? ¿Y dónde dice que el Estado debe sacar esos regímenes especiales de contratación, ¿no? Se ampara al artículo 76 de la Constitución Política del Perú, donde dice, pueden establecerse las reglas especiales o excepcionales para llevar a cabo determinadas contrataciones con fondos públicos, ¿no? Ello determina la inaplicación parcial o total de la norma de contrataciones del Estado, ¿no? ¿Eso qué dice? También eso ratifica la sentencia recaída en el expediente 020 del 2003, ¿no? Ahí del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando hay algunos eventos especiales, pero donde la contratación debe correr en un día, 2 días, o 4 días, o 10 días, el Estado puede sacar un decreto de urgencia para que pueda hacer una contratación sin aplicar la ley de contratación del Estado, ¿no? O aplicando parcialmente en algunos reglamentos, ¿no? Eso es lo que dice el Decreto Supremo 070, ¿no? El Decreto Supremo 102 de 2021 también salió sus propias reglas de juego, ¿no? Entonces, siempre cuando hay normas, cuando salen proyectos de inversión, con un decreto de urgencia con sus propias reglas de juego, siempre hay que aplicar sus propias reglas de juego, ¿no? Porque te dice la normativa está aprobando sus propios reglas de juego, ¿no? Eso va a tener hasta sus propios bases integradas, ¿no? Bases estándar para hacer esas contrataciones, ¿no? Eso a tener en cuenta. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de las contrataciones públicas, la normativa dice siempre sí o sí tengo que aplicar lo que la norma dice, ¿no? Siempre hay denuncias del mal uso de los regímenes especiales, ¿no? Por ejemplo, en el decreto de urgencia 070, se bien ciertos, tiene sus propios reglas de juego, pero algunas entidades, porque eso salió para todas las municipalidades provinciales, las municipalidades provinciales aplicaron lo que dice la norma de las contrataciones de Estado, o sea, la ley 30225. La ley 30225 es la ley general de las contrataciones públicas, ¿no? Pero aplicaron esa ley en vez de aplicar el decreto de urgencia 070, ¿no? Y ya tienen problemas porque eso ya va a tener un proceso correspondiente. Igual pasó con el decreto de urgencia 102 del 2021. Tenía sus propias reglas de juego. ¿Por qué? Porque decía que el tema de la acreditación de experiencia debe ser para la firma de contrato. Así decía el decreto de urgencia 102. Pero ¿qué dice el reglamento general, la 30225, que es
ley de contratación del Estado, que la experiencia se debe acreditar a la presentación de tu oferta, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué hicieron algunos logísticos? Hicieron convocatoria de ese decreto, de ese proyecto de ley, donde con ese decreto de urgencia les ha financiado varios proyectos, pero aplicaron la ley 30225, ¿no? Entonces tienen un procedimiento administrativo, ¿no? Hasta civil, ¿no? Porque hay un prejuicio económico, ¿no? Entonces, siempre cuando no hay reglas especiales hay que leer la normativa y indagarlos para poder publicar, ¿no? Y cuando nosotros hacemos las contrataciones mediante el CAC, subimos todo el expediente de contratación, también nos van a pedir, estas son compras generales o son decretos de urgencia, ¿no? Cuando son decretos de urgencia hay que poner el decreto de urgencia que nos autorizan, ¿no? Por ejemplo, esos decretos tienen sus propias particularidades, a veces recortan plazos para que la ejecución sea más eficiente durante el año, ¿no? Eso es lo que dicen los regímenes especiales, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Sabes por qué les digo esto? Tal vez están acá las áreas usuarias, ¿no? Que hacen el requerimiento, ¿no? Entonces, una buena planificación de la compra pública nace siempre del requerimiento, ¿no? Si el requerimiento está bien hecho, porque en el requerimiento van las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y también en lo que son los requisitos de calificación ya van, ¿no? En los requisitos de calificación, ¿qué pedimos? Lo que sí siempre pide es la experiencia del postor, ¿no? Entonces, siempre cuando hay decretos de urgencia, que es como regímenes especiales, el requerimiento también debe ser de acuerdo al decreto de urgencia. Entonces, a veces los logísticos dicen, ¿sabes qué? A mí me han hecho el requerimiento, yo me salvo. ¿Quién tiene la culpa? Lo que tiene la culpa es el área usuaria, ¿no? Entonces, la ley de contrataciones también nos habla del área usuaria, que es responsable de una buena formulación del requerimiento de acuerdo a las normas que competen, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta. Un énfasis en eso hay que tener, ¿no? Cuando hablamos de los impedimentos para las contrataciones públicas, ¿no? ¿Qué nos dicen los impedimentos? Hay unos impedimentos, ¿no? Cualquiera sea el régimen legal aplicable, incluida en las contrataciones menores a 8 UITs, están impedidos de ser participante, ¿ah? Postores y contratistas y subcontratistas. Con solo participar a una contratación pública, cuando esté impedido, ya la ley, la normativa nos indica bien claro, ¿no? Están impedidos de ser participantes de postores y contratistas y subcontratistas, ¿no? ¿A quién se le dice el participante, no? El participante es el proveedor quien haya realizado su registro como participante o quiere intervenir en una contratación pública, ¿no? Mediante el se inscribe, ¿no? Como participante, ¿no? Y el postor puede ser una persona natural, una jurídica, quien va a participar en el procedimiento de selección, ¿no? Quien va a presentar su oferta ante una convocatoria, ¿no? Cuando se presenta una oferta, el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones va a hacer su propio evaluación, ¿no? Va a hacer su evaluación de correspondiente, su calificación correspondiente, ¿no? A eso se le llaman postores, ¿no? Contratista es cuando ya tenga un contrato con una entidad para proveer algún bien, servicio o obra, ¿no? Eso a tener en cuenta. Impedimentos, ¿no? Si bien es cierto, los presidentes y vicepresidentes de la República, los congresistas de la República, jueces supremos, Corte Suprema de Justicia, tienen un ámbito temporal espacial, ¿no? Durante el cargo no pueden contratar con el Estado en todo proceso, ¿no? Hasta 12 meses después de haber dejado su cargo, ¿no? Los ministros y viceministros del Estado, ¿no? Ámbito temporal durante su cargo hasta 12 meses después, ¿no? Pero solamente en el sector, ¿no? Si soy ministro de Economía y Finanzas, no, después de haber dejado mi cargo, no puedo contratar durante 12 meses, ¿no? Pero sí puedo contratar con otro ministerio, ¿no? Eso es lo que nos dice la normativa. Impedimentos para gobernadores, vicegobernadores, los jueces de Corte Superior de Justicia, los alcaldes, ¿no? Ellos no pueden contratar durante su ejercicio de su cargo, siempre en su región, ¿no? Si soy presidente regional de una región, no puedo contratar dentro de ese departamento, ¿no? Pero en otra región, otro departamento, sí puedo contratar, ¿no? Después de haber dejado cargo en 12 meses después, ¿ya? También los consejeros regionales y regidores, ¿no? Ámbitos temporales espaciales durante mi cargo no puedo contratar, ¿no? Hasta 12 meses, competencia territorial, ¿no? Solamente en mi territorio, ¿no? Si soy consejero de gobierno regional de Junín,
no puedo contratar durante mi ejercicio como consejero. Si he dejado de ser consejero, durante 12 meses después con esa región Junín no puedo contratar, ¿no? Por eso dice competencia territorial. Cuando hablamos de titulares, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de decisión o dirección, según la ley que materia, los gerentes del Estado también, durante de su cargo no pueden, ¿no? Durante el proceso, ¿no? Solo en la entidad, ¿no? Si soy de la municipalidad A, no puedo contratar con la misma municipalidad, ¿no? También después de haber dejado el cargo en esa municipalidad, durante 12 meses después de haber dejado mi cargo, no puedo contratar con el Estado, ¿no? Estas características también son impedimentos para los que dicen, ¿no? Los que intervienen en procesos de selección, calificación, evaluación, ¿no? Por ejemplo, yo soy un comité de selección y mi hermano se presenta a un proceso de selección, ¿no? No se puede, es un impedimento, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser un conflicto de intereses, ¿no? Ahora hablamos lo que son estos impedimentos cuando son por parientes, ¿no? Eso es un tema muy importante, ¿no? Un tema muy importante. En eso siempre el reglamento actualizado nos habla, ¿no? Como nos habla el reglamento actualizado de que de los impedimentos de la contratación pública, por ejemplo, yo soy una autoridad, soy un alcalde, entonces yo estoy prohibido contratar hasta segundo grado de consanguinidad y hasta segundo grado de afinidad, ¿no? Así dice la normativa solo hasta segundo grado. La normativa actualizada 3225 solamente dice hasta segundo grado de consanguinidad y hasta segundo grado de afinidad, ¿no? Supongamos, soy el alcalde de una municipalidad. Yo con mi padre no puedo contratar porque es un primer grado. Con mi abuelo también no puedo contratar porque es segundo grado. Con mi hermano también no puedo contratar porque es segundo grado. Con mi hijo también es primer grado. Con mi nieto es segundo grado, no puedo contratar. Pero ¿qué pasa si soy un alcalde y mi tío quiere contratar con el Estado? Mi tío ya es tercer grado, no está impedido. Eso mismo pasa también para los funcionarios públicos, ¿no? Los funcionarios públicos también normal hasta segundo grado de consanguinidad, hasta segundo grado de afinidad, ¿no? Por ejemplo, soy un funcionario público, pero mi sobrino quiere contratar con el Estado, mi sobrino es tercer grado de consanguinidad, ¿no? Entonces, normal puede contratar con el Estado, ¿no? Así nos dice la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Pero en normativa en materia de servir es hasta cuarto grado, ¿no? Eso siempre a tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros, tal vez acá están varios logísticos o van a estar en la logística, a veces nosotros no conocemos a los que cotizamos, ¿no? A veces cotizamos a su papá del alcalde, a su papá hermano del alcalde, a unas personas que están impedidos, ¿no? Yo, ¿cómo voy a saber si es su hermano, si es su abuelo, si es su esposa o no es su esposa? A veces no conocemos cómo funciona, ¿no? Entonces, para eso, siempre al momento de contratar, al momento de hacer la solicitud de cotización, en compra de menores o chuites, hay que hacerle firmar una declaración jurada de no estar impedido con las contrataciones del Estado. Eso me salva, ¿no? Si ellos firman, ¿sabes qué? Yo estoy impedido de contratar con el Estado y mienten, ya van a tener después la sanción correspondiente, ¿no? Eso a tener en cuenta siempre, chicos, ¿ya? Eso a tener en cuenta mucho. Al momento de cotizar, que me lo firme, esa declaración de jurada de no estar impedido con el Estado, con esa entidad, ¿no? Entonces, esa declaración jurada me va a salvar. Eso es muy importantísimo dentro de la contratación pública, ¿no? Pero cuando son procesos de selección ya tienen sus propios formatos de los bases estándar, donde ellos van a firmar toda esa declaración, ¿no? Solamente la recomendación es en las compras de menores a chuites a todos los proveedores hay que hacerle firmar, ¿no? A veces algunos proveedores que están deshabilitados, inhabilitados, entonces también ellos también tienen que firmar, ¿no? Porque esa declaración jurada es ese es tipo un compromiso formal que tengo, ¿no? Es como decir, si yo agarro que estaba empendido, es una mentira, es una falsificación de documentos, ¿no? Ese documento no carece de veracidad, ¿no? Cuando un postor falsifica un documento y se comprueba que falsificó el documento, ese postor va a estar inhabilitado y sancionado por el OCE, ¿no?
Así dice la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, siempre a tener en cuenta en este caso, ¿no? El alcalde del centro poblado puede contratar con el Estado, ya. El alcalde del centro poblado normal puede contratar con el Estado, ¿no? Es un alcalde del centro poblado. Solamente la norma de las contrataciones nos dice por consanguinidad, pero afinidad, ¿no? Hasta segundo grado, ¿no? Hasta segundo grado nomás, ¿no? Ok, segundo grado. A lo que nos dice la ficha RUC, ¿no? Es que cuando nosotros, es importantísimo, por ejemplo, me hacen la cotización hoy día, me hacen llegar la cotización, es bueno pedir su ficha RUC, ¿no? A veces hay algunos proveedores de un momento a otro cambian su ficha RUC y después te caen la fiscalización y te dicen, hoy tú has comprado a un proveedor que era ferretería, pero has comprado alimentos, ¿no? Eso pasa y los proveedores cambian, ¿no? Para ganar licitaciones cambian cada rato su ficha RUC, ¿no? Es mejor al momento de dar la buena pro en caso de menores auchites, imprimir su ficha RUC, eso te ampara, ¿no? Eso te ampara, ¿no? Pero también no dice la normativa que sí o sí debe estar en su ficha RUC, sino que es por tema de ética moral de un funcionario, debemos comprar de un funcionario que tenga ese rubro, ¿no? Salvo que es consultoría de obra, que debe estar en sus categorías, ¿no? Eso sí nos dice la normativa, ¿no? También ejecución de obra, en RNP debe tener como ejecutor de obras, ¿no? Pero no te dice que en su ficha RUC debe tener como ejecutor de obras, ¿no? Un trabajador de asistente de abastecimiento puede ser proveedor, mm, tendríamos que ver su contrato de ese asistente de abastecimiento, ¿no? Si en su contrato dice que ese asistente de abastecimiento va a hacer las indagaciones del mercado, o sea, en otras palabras, va a hacer las cotizaciones en el mercado, entonces este asistente de abastecimiento está haciendo un direccionamiento, ¿no? Está haciendo un direccionamiento, ¿no? Pero si vos sos un trabajador asistente, solamente recepciona, tramita documentos, aunque eso ya está participando en una contratación pública, ¿no? Cuando nosotros vemos este tema de denuncias en Tribunal de Contrataciones, vamos a ver cuál es su participación en ese contrato. Por eso dice la normativa, están impedidos contratar con el Estado todo funcionario público o trabajador público quien participa directamente en la decisión para la adquisición de bienes y servicios y obras, ¿no? En eso se configura, porque un asistente siempre va a tener los datos, los términos de referencia. Por ejemplo, cuando contratamos bienes y servicios, el valor estimado siempre es, ¿qué digamos? Reservado, ¿no? Entonces, a veces el asistente de abastecimiento saca ese valor estimado, saca al público y, y ya divulga, ¿no? Entonces, en esa parte hay un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, no se puede contratar, ¿no? Siempre la normativa de las contrataciones es leer y analizar, ¿no? Su fondo, ¿no? Eso es lo que hacen cuando nosotros vamos al tribunal de las contrataciones, nos habla de que se analiza al detalle, ¿no? Como ahora estamos analizando un asistente, ¿no? Si tiene poder de decisión en alguna forma, tal vez hace los cuadros comparativos, tal vez va a las tiendas a cotizar y hay conflicto de intereses, ¿no? Eso va a tener en cuenta, chicos. Esto es cónyuge, conviviendo, pariente hasta segundo grado de afinidad, ¿no? Siempre, ¿no? Ahí está el tema de la temporalidad, lo que son durante el ejercicio hasta 12 meses, ¿no? Eso van a tener el material para que puedan tener en cuenta, ¿no? Son impedimentos eso de la colusión, corrupción, ¿no? Entonces pasamos ya a esto para tratar de algunos temas muy importantes, ya. Los temas más relevantes de la contratación pública, ¿no? Si bien es cierto, la contratación pública es muy normativo, es muy grande, ¿no? Tiene sus propias directivas, sus propias modificatorias, y siempre hay que estar al tanto, ¿no? Vamos a pasar lo que son, este, ¿sabes? Cuando hay denuncias sobre ese caso de que si está impedimento o no está impedimento en el contrataciones, siempre se rigen, ¿no? Las contrataciones públicas, su base fundamentales son los principios del proceso de la contratación pública, ¿no? Cuando nosotros
no subimos algún documento en un proceso de contratación, estamos vulnerando el principio, ¿no? Siempre cuando nosotros vamos al Tribunal de Contrataciones del Estado, van a tratar de vincular qué principio ha vulnerado ese comité de selección o ese área usuaria al hacer un requerimiento mal, ¿no? Entonces, siempre a tener en cuenta, chicos, muy importante. Por eso es muy importante conocer el principio del proceso de contratación pública, ¿no? Por ejemplo, ayer nomás conversaba con un jefe de abastecimiento y yo también soy jefe de logística de una entidad. Conversábamos de que a veces los alcaldes o los directores siempre nos trata de decir que direccionemos a alguien, ¿no? Y si no hacemos caso a eso, ya al día siguiente ya está tu carta o tu memorándum de despedida, ¿no? De hasta acá no me tocaron, ¿no? Entonces, eso es lo que se estila en la contratación pública en las entidades públicas, ¿no? Pero tú como funcionario público tienes que evaluar, ¿no? Tienes que ver, ¿no? No caer en eso, ¿no? Porque el tema de contratación pública no es tema de juego. El tema de contratación pública es un tema normativo, ¿no? Donde se dice debe, debe, donde te dice a ver, donde te dice se puede, duda, ¿no? Entonces, siempre hay que leer. Si la normativa dice, por ejemplo, las contrataciones mayores a 8 UITs, no, mayores a una UIT, debe tener RNP. Dice y debe tener, no dice puede. Cuando es puede, dice te está dando la opción. Puede, sí, puede, ¿no? Puede, hay una duda, pero cuando dice la normativa, la norma, cuando se dice debe, sí o sí, ese proveedor que va a tener un contrato mayor a una UIT, sí o sí debe tener RNP, el Registro Nacional de Proveedores, antes que se firme el contrato o antes que se emite el orden de compra o orden de servicio, ¿no? Que se estilan algunos. Ya está bien, salió tu contrato, pero recién me di cuenta de tu RNP. Por favor, hay que tramitar el RNP, pero ya está su contrato, ¿no? Entonces, hay un vacío legal, ¿no? Está cometiendo. Por eso, en la contratación pública mayor, a una UIT, el proveedor sí o sí debe tener registro nacional de proveedores, ¿no? Eso a tener en cuenta siempre, ¿no? Entonces, así dice la normativa, ¿no? ¿Para qué nos sirven los principios del proceso de la contratación pública, no? Esos principios nos sirven, son criterios de interpretación para la aplicación de la ley. Son muy importantes. Si tú sabes el principio de la contratación pública, tú vas a aplicar bien la normativa de las contrataciones públicas, porque es la base fundamental para la interpretación de la ley, ¿no? También sirven para integración para solucionar vacíos legales dentro de la normativa. Tú, por ejemplo, tienes un vacío, no entiendes, pero siempre te pasa a ver qué dice, a qué principio me voy, ¿no? Eso es lo que se debe hacer, ¿no? En una contratación pública, ¿no? También sirven como parámetros de actuaciones de quienes intervienen en las contrataciones, ¿no? Siendo esto, tenemos 10 principios de contrataciones públicas, ¿no? Empezamos con libertad de concurrencia. La libertad de concurrencia es muy importantísima en una contratación pública. ¿Por qué? Las entidades deben promover un libre acceso y participación a los proveedores sin restringir ningún proveedor, ¿no? Y también no debo pedir unas exigencias, formalidades costosas e innecesarias, ¿no? Por ejemplo, dice, en una contratación pública piden para la ejecución de obras, dice uno de los requisitos, el postor se debe acreditar una declaración jurada y un documento firmado de haber visitado al lugar de ejecución de obra, ¿no? Es un documento muy formal y costosa. ¿Por qué te digo costosa? Porque el proveedor va a ir al lugar, va a gastar el combustible, va a pagar el carro, va a comer, ¿no? Entonces, eso no va, ¿no? Por eso, cuando nosotros hacemos la contratación pública, no debemos exigir unas formalidades costosas e innecesarias, ¿no? Eso siempre, ¿no? También debemos prohibir la adopción de prácticas que limiten
o afecten la libertad de concurrencia de los proveedores, ¿no? Por ejemplo, no damos la información exacta a algún proveedor, ¿no? Entonces estoy limitando y no estoy cumpliendo el principio de libertad de concurrencia, ¿no? Otro de los principios es el principio de igualdad de trato. ¿Qué nos habla de la igualdad de trato? O sea, yo a todos los proveedores que voy a cotizar, tengo que dar un trato igualitario, ¿no? Un trato para todos de una forma igual, ¿no? Eso es lo que dice igualdad de trato, ¿no? Su propio nombre dice, ¿no? Donde los proveedores tengan, todos tengan la misma capacidad de formular sus ofertas, ¿no? También la igualdad de trato también nos dice que siempre debemos prohibir la existencia de privilegios o ventajas o otros tratos discriminatorios. Igual trato para todos los proveedores. Eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? También nos habla de la transparencia, ¿no? Es un principio donde nosotros debemos indicar a los proveedores o debemos dar a los proveedores una información clara y coherente y precisa, ¿no? Para que ellos puedan entender, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros subimos las bases de la contratación pública al CAC, debe ser notorio, ¿no? Clara, coherente, ¿no? ¿No? Donde el proveedor entienda y de acuerdo a eso haga sus ofertas, ¿no? Servicio de publicidad. Este principio donde se debe publicitar toda la contratación pública, ¿no? Donde se debe difundir, ¿no? Para esto tenemos el famoso SEACE, donde se publicita todas las contrataciones públicas, ¿no? Cualquier proveedor puede tener acceso, ¿no? La finalidad de esta publicidad es promover la libre concurrencia, competencia efectiva, facilitando la supervisión y control de las contrataciones, ¿no? Principio de la competencia, ¿no? Este principio es un principio de contratación, incluye disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia, ¿no? Efectiva y obtener respuestas más ventajosas del interés público. Un regidor puede ser contratar, un regidor por ejemplo, soy el regidor de una municipalidad A. Dentro de esa municipalidad no puedo contratar. Pero si es, solamente soy de esa municipalidad, pero si quiero proveer a la municipalidad B, donde no soy regidor en esa municipalidad, normal puedo contratar, ¿no? Así dice la normativa. Eficacia y eficiencia, ¿no? Donde toda contratación pública debe orientarse al cumplimiento de metas, al cumplimiento de los objetivos según su plan operativo institucional, ¿no? De que ésta se realice priorizando las necesidades sin pedir formalidades del caso, ¿no? Donde ese bien o servicio satisfaga el interés público, ¿no? Que atiende esa necesidad de la población, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de la contratación pública? De que nosotros, como entidad, debemos comprar esos bienes y servicios para atender las necesidades de la población, porque razón de ser de una entidad es atención al público, ¿no? Dar buen servicio al pueblo. Entonces, todo funcionario público debe tratar bien al público, porque nuestra razón de ser de un funcionario público es tratar bien a los usuarios, ¿no? Y en su oportunidad debemos provisionar los bienes, servicios y obras, ¿no? Principio de equidad. Las prestaciones de derechos de las partes deben guardar razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, ¿no? Vigencia tecnológica, todas las compras de los bienes y servicios que tienen que ver de la tecnología deben ser de la última modernidad, ¿no? Eso no es. Sostenibilidad ambiental y social, es uno de los principios también, donde dentro de la contratación pública se debe considerar los criterios que permiten practicar la contribución ante medioambiental como social y al desarrollo humano, ¿no? Principio de integridad, muy importantísimo para todos los funcionarios públicos. Este principio es guiada de que el funcionario sea honesto, de forma veracidad, que no haga unas prácticas que no debe, que se debe, ¿no? Que vulneran la lealtad, la honestidad y veracidad, ¿no? Cuando nosotros veamos que hay algún indicio que no están aplicando principios de veracidad, podemos
comunicar a cualquier a entidades de control, órganos de control, para que puedan hacer las investigaciones correspondientes, ¿no? Vamos, chicos. Hasta ahí los principios de las contrataciones. Muy importantísimos los principios los principios de la ley de contrataciones del Estado. Muy importantísimo. Cuando hablamos de las contrataciones públicas, hablamos de 3 fases. Fases actos preparatorios, proceso de selección e ejecución contractual. Actos preparatorios es que entra el requerimiento e integro las bases, ¿no? En lo que es el tema de primero actos preparatorios, procesos de selección. En procesos de selección voy a seleccionar a un proveedor, ¿no? Ejecución contractual es cuando ya tener contrato y voy a ejecutar, ¿no? El contrato, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los actos preparatorios, vamos a empezar con el requerimiento. ¿Quién hace el requerimiento? El requerimiento lo hace el área usuaria. ¿Quién es el área usuaria? Es el que necesita bienes, servicios y obras para atender las necesidades de la población. El requerimiento. Hablamos del requerimiento. ¿Cómo debe formularse un requerimiento? ¿Y por qué se debe formular un requerimiento? El requerimiento debe formularse de manera muy objetiva y precisa, donde debe describir todas las condiciones contractuales, ¿no? De dónde me va a entregar, qué finalidad pública cumple, quién va a dar la conformidad, todo, es un requisito, ¿no? Acceso a condiciones de igualdad, ¿no? Ahí está. El requerimiento no debe ser direccionado a un proveedor, ¿no? Debe promover la participación de mayor cantidad de proveedores, ¿no? Porque en cumplimiento del principio de libertad de concurrencia, ¿no? Y el requerimiento debe ser anualizando las necesidades, porque es muy importante anualizar las necesidades para no caer lo que es el tema de fraccionamiento. El fraccionamiento, algunas entidades aplican el fraccionamiento, ¿no? Si mi necesidad durante el año es 5.000 galones de combustible y tengo que pedir en mi requerimiento 5.000 galones de combustible para no caer en fraccionamiento. Fraccionamiento no configura cuando no tengo presupuesto, ¿sí? Eso a tener en cuenta, ¿no? Si yo yo quiero para comprar un bien, 50.000 soles, ya es un proceso de selección, pero la unidad de presupuesto no me certifica los 50.000 soles, solamente me indica que hay 40.000 soles. Con 40.000 soles no entro al fraccionamiento para este año, porque según la OIT, y no me configura el fraccionamiento, ¿no? Porque dice, la disponibilidad presupuestal es muy importantísimo para el tema de fraccionamiento. Si el presupuesto me dicen, tengo que reajustar mi requerimiento y no caigo en fraccionamiento, ¿no? Pero sí, si habiendo presupuesto, he hecho 2 compras al año de un bien, ya es un fraccionamiento, ¿no? El fraccionamiento más o menos surge, es responsable de área usuaria porque ha permitido que haga su requerimiento en 2 partes en un año fiscal, ¿no? Eso a tener en cuenta. Estructuras del requerimiento, ¿no? ¿Cómo se estructura el requerimiento, no? El requerimiento para los bienes siempre tienen las especificaciones técnicas para bienes, ¿ya? Para lo que son servicios, términos de referencia. Muy importante, términos de referencia, ¿no? Para las obras, debe tener el expediente técnico de obra, ¿no? Entonces, el requerimiento, en cuanto a bienes, tiene sus especificaciones técnicas. En TDR, los servicios. En obras, las expediente técnico de obra, ¿no? Requerimiento también debe contener las condiciones contractuales, ¿no? Por ejemplo, como les hablaba, siempre debe contener el plazo de entrega del bien o servicio, muy importante. La supervisión, quién va a supervisar, cuáles son las penalidades que se debe aplicar,
la forma de pago, cómo va a ser el pago, por adelantado, por garantía, ¿no? El lugar donde va a ejecutar el servicio o donde me va a entregar los bienes, ¿no? Las prestaciones accesorias si tuviera, ¿no? Etcétera. Entonces, las condiciones contractuales donde un proveedor debe cumplir en cumplimiento de los objetivos del requerimiento, ¿no? Y más los requisitos de calificación. Muy importante. En el requerimiento ya el área usuaria ya hace lo que son requisitos de calificación, ¿no? Por ejemplo, en requisitos de calificación, experiencia en la especialidad, ya lo puedo poner, cuánto va a ser su experiencia. Capacidad técnica profesional, cuando se trate de contratación de servicios, contratación de para servicios de consultoría, para ejecución de obras, ¿no? La capacidad técnica profesional para bienes no se pone, ¿no? Pero sí se puede poner cuando a esos bienes tienen que ser puestas a instalación, ¿no? ¿Quién va a instalar, no? Y capacidad legal, ¿no? Eso a tener en cuenta siempre, chicos. Por ejemplo, es muy importante hablar de las garantías. A ver, vamos a responder una consulta. Mira, si se contratara a un especialista en contrataciones durante el año, eso orden de servicios se genera cada 3 meses y acumulando en el ejercicio supera los 8 UITs, se configura fraccionamiento. Ya. Este año entró en vigencia, no entró en vigencia, sino que entró con más rigurosidad lo que es el cuadro multianual de necesidades. Lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, yo soy oficina de logística, tengo que hacer mi cuadro multianual de necesidades para el año 2024, de enero a diciembre, ¿no? Por ejemplo, si yo soy área usuaria, el año pasado ya he puesto en mi cuadro como consulta de necesidades para contratar a un especialista en contrataciones durante el año. Entonces, le he puesto cada mensual va a pagar 4.000 soles y en 12 meses, 4 por 12 son 48.000 soles, ¿no? 48.000 soles. Pasa un proceso de selección, ¿no? Si cuadro multianual de necesidades está aprobado en el PIA, entonces quiere decir que para contratar ese especialista de contrataciones, para contratar ese especialista en contrataciones, ya tengo presupuestado los 48.000 soles para los 12 meses. Entonces yo tengo que hacerme el requerimiento para contratar para 12 meses. Entonces pasa a un proceso de selección que es 48.000 soles. Se voy a contratar mediante orden de servicio o un contrato, es un proceso de selección. Si tú vas a contratar por 3 meses, habiendo presupuesto, ya estás en fraccionamiento. Eso es lo que va a analizar ahora lo que son los órganos de control, ¿no? Porque en cuadro multianual dices ya te determina, ya. ¿No? Eso a tener en cuenta. Peor aún si está con su propio nombre, ¿no? Según tu actividad operativa, contratación de un especialista de contrataciones durante 12 meses. Si está eso, por favor, hay que tener en cuenta, ¿no? Ya tienes que contratar durante el año fiscal, ¿no? También, si tú quieres sacar de ese cuadro multianual de necesidades de la entidad esa contratación, pero después ya no puedes devolver, así dice la directiva de la ejecución de cuadro multianual de necesidades, ¿no? Si peor aún, si están aplicando el sistema integrado de gestión nacional SIGA. Entonces, eso a tener en cuenta, ¿no? Por eso es tema importantísimo. Si hay presupuesto y has fraccionado, fraccionamiento, ¿no? Si no hay presupuesto, ahí sí no hay fraccionamiento, ¿no? Se tiene que poner funciones distintas a cada contratación en una nueva orden. No, pero eso no te va a decir cuando te van a revisar las contrataciones, qué funciones está cumpliendo, ¿no? Supongo el de contratación, el especialista en contrataciones va a poner la firma, te va a apoyar en la elaboración de requerimientos en las áreas usuarias o tal vez va a formar un comité de selección, ¿no? Eso a tener en cuenta, ¿no? Si la penalidad por mora en los términos de referencia es al 10%,
del valor del servicio en el contrato indica el 5% cuál se debe usar. Por regla general, es 10%. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos sí hay pronunciamientos del Tribunal de Contrataciones. Dice, yo, por ejemplo, yo soy un proveedor, ¿no? Entonces, cuando yo voy a cotizar, me van a pasar los términos de referencia, ¿verdad? Términos de referencia me van a pasar. Entonces, si yo cumplo ese término de referencia brindar ese servicio, para brindar ese servicio, voy a cotizarlo, ¿no? Y voy a decirlo, cumplo los términos de referencia y estoy de acuerdo con los términos de referencia. Es necesario eso. Aunque no es necesario, pero si tú has cotizado, es que es porque estás de acuerdo con los términos de referencia y estás apto a cumplir lo que dice términos de referencia. Entonces, ahora, una vez he cotizado, por algún error en el contrato, han puesto 5% de penalidad, ¿no? Lo que dice el Tribunal de Contratación del Estado. En este caso, dice, como yo he aceptado mediante cotización ese término de referencia, donde tenía 10% del valor del servicio va a ser la penalidad, eso va a ser válido. Y así tienes que aplicar ahora, ¿no? No sujetarse al contrato, porque en alguna parte del contrato dice, de forma literal dice, si yo, este contrato contiene lo que ofrece el contratista en los términos de referencia, dice, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Tribunal de Contrataciones? ¿No? El Tribunal de Contrataciones dice, si tú has puesto, en tus términos de referencia era 10%, pero en tu contrato has puesto 5%, o lo que vale, lo que debe hacer valer el área usuaria, o la oficina logística, es el 10%, porque el proveedor al momento de cotizar ya aceptó. Entonces, tú tienes ese contrato, entonces para sanear, tienes que hacer una adenda, ¿no? Un fe de ratas del contrato diciendo, sabes que acá hay fe de ratas y por lo tanto voy a dar solución en la cláusula de penalidades, debería decir 10%. Y eso debe aceptar el proveedor. Ya, pues si no acepta, nos vamos al arbitraje o arbitraje, ¿no? Las penalidades se van al arbitraje, ¿no? Y en el arbitraje te va a dar la razón. Te va a decir, apliques el 10%, ¿no? Eso a tener en cuenta, ¿ya? Porque eso también pasa en procesos de selección, ¿no? Una vez en una contratación pública, hemos tenido ese error, ¿no? Nosotros, este, habíamos puesto otras penalidades de las bases de la contratación, de los términos de la referencia, ¿no? Entonces, cuando a veces, el proveedor viene y dicen, no, pero tú me has puesto en mi contrato esto, ¿no? Señor, mira, te hago leer lo que es el tema de resolución de tribunal. Esta es la resolución de tribunal, léelo. Ya, sí o sí tiene que aceptar, porque así dice, porque se ve al tribunal de contrataciones, al tema de arbitraje, va a perder, porque él ha aceptado mediante una cotización o mediante declaración jurada, pero aún si es un proceso, hay una declaración jurada que cumple con las especificaciones técnicas que dice el anexo 3 creo. Entonces, con eso ya lo estás saneando, ¿ya? Eso es tener en cuenta. Es muy importante. Sí. Por si se ponen las mismas funciones, es fraccionamiento peor, fraccionamiento. Fraccionamiento. Por eso la normativa ahora es muy diferente con este de cuadro multianual de necesidades. Si hoy he previsto contratar un personal especialista en contratación durante el año, y sí o sí, ¿no? Una consulta. ¿El que tiene un contrato por tercero puede también tener un contrato CAS? Eh, este, si está en locación de servicio y contrato CAS es doble percepción. Sí o sí, doble percepción. Así he visto ese caso en el tema del servicio, ¿no? No. Salvo que tú eres proveedor, que vas a proveer algún servicio o algún bien, ¿no? Ahí sí no hay punto. ¿Y cómo se puede realizar el tema de combustible mediante subasta inversa electrónica? Los establecimientos de salud recogen en 3 regiones, Ica, Ayacucho y Huancavelica. Ya. Se puede hacer por ítem, pero el combustible solo tiene un ítem por, por paquete.
Claro, por paquete, porque vas a hacer en diferentes regiones. Por paquete tienes que hacerlo. Por ítem, ¿no? Por paquete. Decirlo, tanto se debe entregar, tanto, ¿no? El SIGA consolida un solo ítem. No, en el SIGA ya le consolidas, ¿no? Por ejemplo, el SIGA, todas las áreas usuarias, por ejemplo, han hecho su requerimiento de papel bond, ¿no? El SIGA ya te consolida de todas las áreas, un cuadro consolidado de todas las áreas, el compra de papel bond y ya te manda a un proceso, ¿no? Eso a tener en cuenta. Requisitos de calificación frecuente, ¿no? Si bien es cierto, cuando hablamos de estructura del requerimiento, debe contener las condiciones contractuales, los requisitos de calificación, ¿no? Muy importantísimo, ¿no? Ah, no, me faltaba lo que es hablar de garantías. Esa garantía es muy importantísimo, ¿no? Las garantías cuando son proceso es normal, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos garantías de compras menores a 8 UITs, a veces el área usuaria dice, al área usuaria en sus condiciones contractuales dice garantía, se dará no, es adelantos, en adelantos. Adelantos con garantía es normal, ¿no? Dice el área usuaria, adelantos. Dice, se dará el 30% de adelanto a la firma de contrato. Muy bien. Claro, a la firma de contrato doy el 30% de adelanto. Pero siempre ese adelanto de lo que voy a dar de ese 30% debe haber una garantía. Si no esa garantía del 30% no puedo dar adelanto, aunque sea en contratos menores a 8 ITs. No puedo. Eso es un error muy frecuente en todas las entidades, más que nada en municipalidades distritales. No, pero el proveedor, si no, no nos va a proveer. No, señor, la normativa es una normativa de contrataciones, ¿no? Si tú has hecho un adelanto sin garantía, algún día van a revisar el contrato y tú le das, señor, ya tienes un proceso, ¿no? Un proceso civil, puede haber un proceso disciplinario, ¿no? O hasta civil, ¿no? Eso a tener en cuenta siempre, chicos, ¿no? Yo le voy a dar adelanto, pero me tiene que dar garantía. Hasta en contratos menores o iguales a 8 UITs, ¿no? Eso me pasó en una entidad, ¿no? A veces el área usuaria hizo un requerimiento y dijo, adelanto de 50% sin entregable, pero llega el requerimiento. Por eso los logísticos siempre hay que revisar los requerimientos, porque después de la firma del contrato puede tener responsabilidad, porque el logístico tiene que revisar el TDR, ¿no? Hay que darse tiempo de leer, a ver, los partes esenciales, a ver esto, plazo de entrega, lo que es el tema de garantías, ya. Eso a tener en cuenta. Si esa garantía dice sin pedir garantía puede dar adelanto, no, eso no, tiene que reformular el requerimiento. Eso a tener en cuenta, chicos. Muy importantísimo. ¿Ya? Ahora, requisitos de calificación. Uno de ellos de capacidad legal, ¿no? Habilitación. La habilitación es muy importante porque requisitos para llevar a cabo la actividad económica material de contratación. Ahí es lo que habla lo que es ficha RUC, ¿no? No voy a contratar para contratar a un proveedor de combustible, a uno que es que brinda servicios de lo que es el tema de víveres, ¿no? Eso a tener en cuenta, chicos. También en algunos, por ejemplo, o en capacidad legal, por ejemplo, en intermediación laboral, tiene que estar inscrito en el RENIEL, Registro de Vigilancia y Limpieza, ¿no? Si quiero contratar una vigilancia privada para una entidad, ese proveedor siempre tiene que tener autorización por SOCAMEC, ¿no? Combustible, por el tema de combustible, el grifo o el proveedor siempre debe estar inscrito en el Registro Nacional de Hidrocarburos, ¿no? O CENERMI, ¿no? Esa es su capacidad legal, ¿no? En los medicamentos, en tema de salud, siempre tiene que estar autorizado por su funcionamiento por DGMIT, ¿no? Autorización sanitaria, ¿no? Eso es, ¿no? Y entre otras, ¿no? Por ejemplo, para la compra de PBL, estos bienes deben tener, en lo que son hojuelas, deben tener su registro, ¿no? Al menos, ¿no? En DGMIT también, ¿no? Registro. Eso es verificable, ¿no? Requisitos de calificación frecuentes.
Ese es muy importantísimo, ¿no? Requisitos de calificación frecuentes, ¿ya, chicos? A ver, vamos un rato. Requisitos de calificación. Si bien es cierto, el que hace el usuario va a poner las condiciones contractuales y requisitos de calificación, ¿no? Es su responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en tema de capacidad técnica profesional, solamente se pone cuando hay equipamiento, cuando hay infraestructura, soporte, experiencia clave, ¿no? Obligatorio en consultorías, ¿no? Pero si es solamente compra de bienes, no se pone capacidad técnica profesional, ¿no? Y si es en compra de bienes, solamente se pone capacidad técnica y profesional cuando el proceso es por sistema, que es llave en mano, ¿no? Eso a tener en cuenta, ¿no? Requisitos de calificación frecuentes, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia del postor en la especialidad, siempre hay bases estándar donde se debe poner monto facturado, periodo de acreditación y se acredita, ¿no? Por ejemplo, dice las bases estándar, en cuanto a bienes, se debe contratar con copia de contrato, orden de compra, orden de servicio, ¿no? Más o conformidad o su constancia de prestación, ¿no? Entonces, eso debe adjuntar a una copia, ¿no? Había una convocatoria en donde decía que solo debe adjuntar su contrato. Obviamente han vulnerado lo que es la normativa de las contrataciones porque han sacado, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ser, ¿no? Formulación del requerimiento. ¿Cómo se formula el requerimiento? Antes de que el área usuaria formule el requerimiento, se verifica si este bien está en el listado de listado de los homologados, en el listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico de marco, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si yo me quiero hacer combustible, entonces, como es un combustible, tengo que hacer mi requerimiento mediante subasta inversa electrónica, ¿no? Listado de bienes o comunes, ¿no? A veces, pero compras elimina la variabilidad de caracteres, ¿no? Agiliza la formulación de requerimientos, ¿no? Métodos de la contratación. Muy importante los métodos de la contratación, ¿no? Porque es muy importante los métodos de la contratación. Debemos saber los métodos de la contratación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos lo que son procedimientos de selección, tenemos la licitación pública que se usa para contratación bienes y servicios. No, bienes y obras, ¿no? Extracto, bienes y obras. Concurso público para servicios. Para servicios mayores, iguales a 8, no, a 480.000, ¿no? Cuando es licitación pública en bienes mayores a 480.000, en obras mayores a 2.800.000, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Adjudicación simplificada es para bienes y servicios y obras, pero siempre eso tiene su tope, ¿no? Menores en bienes, bienes y servicios menores a 480.000, y en obras menores iguales a 2.800.000, ¿ya? Eso a tener en cuenta, chicos. Comparación de precios se hace para bienes, servicios de disponibilidad inmediata. Comparación de precios. Eso lo haces en el mercado, tres cotizaciones de los proveedores, haces su proceso en el CAC, y el postor ganador es el que oferta menor precio, ¿no? La comparación de precios es mayores a 8 UITs y menor o iguales a 15 UITs, ¿no? Eso solo aplica la comparación de precios. O 60, ya. Subasta inversa electrónica es para bienes y servicios comunes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero contratar lo que es el tema, arroz, compra de arroz. Entonces, como va a ser requerimiento, yo tengo que ver si están listados de bienes o servicios comunes. Si están listados bienes y servicios comunes, estos productos van a tener ficha técnica, y con esa ficha técnica sí hace el procedimiento de selección mediante subasta inversa electrónica, ¿no? Mediante subasta inversa electrónica, su propio mismo nombre dice, el proveedor va a ganar el que oferte menor, ¿no? Van a ser 5 días hábiles, lo que es la publicación, no hay absolución de consultas, observaciones, vas a fijar una hora determinada para hacer los periodos de lances. En ese periodo de lances, los proveedores van a mejorar sus precios, por eso hay una puja de subasta inversa electrónica, ¿no? Contrataciones directas, aplicas costo, oportunidad de emergencias, y estas contrataciones directas se rige al artículo 100 del Reglamento de Contrataciones del Estado, ¿no? Se configura esa contratación de acuerdo al artículo 100 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se aplica, chicos, eso. Por ejemplo, alguien me consultaba.
Me decía, en mi proceso ya se cayó 3 veces. ¿Puedo contratar por contrataciones directas? Claro, puedes contratar por contrataciones directas. Solo revisa el artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Se configura al artículo 100 del reglamento de contratación del Estado, contrátalo. Si no configura, no la contrates, porque tienes que justificar, ¿no? Eso a tener en cuenta. Eso es muy importantísimo. A ver, un ratito, chicos. A ver, ya. Cuando nosotros hablamos lo que son los requerimientos para compra de bienes y servicios, siempre tenemos que tener lo que es el tema de certificación presupuestal. Muy importante. ¿Ya, chicos? La certificación presupuestal es el que dice si hay presupuesto para compra de bienes y servicios. Obras que necesita una entidad. Certificación presupuestal. Por ejemplo, la certificación presupuestaria nos dice que hay existencia de fondos programados para respaldar una compra, ¿no? Indispensable para convocar el procedimiento, ¿no? Sin que haya certificado de crédito presupuestario, no puedes convocar un procedimiento de selección. Porque también en el SEA se te pide el número de certificado de crédito presupuestario para que puedas convocar, ¿no? O también subir la previsión presupuestal, ¿no? Sí o sí, ¿no? Mientras eso no puedes convocar, ¿no? Si tu convocatoria, tu devengado también van a ser en el mismo año se necesita un certificado presupuestal, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy a ejecutar mi obra en mes de diciembre, pero tiene 6 meses de ejecución, próximo año ya es 5 meses, ¿no? Entonces, para los siguientes 5 meses tengo que pedir la previsión presupuestal, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Por ejemplo, un procedimiento lanzo el día 25 de diciembre, pero la voy a dar la buena a pro el 5 de enero del año siguiente. Para dar la buena pro, siempre me va a poder pedir la actualización de certificado presupuestario, ¿no? Para poder seguir dando o lo que es el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Por ejemplo, ahora muchos me han consultado lo que es el tema, ¿no? Este, ¿Cómo voy a hacer lo que es certificación? El año pasado lo han certificado, pero este año me está pidiendo la certificación presupuestal. Sí o sí tiene que tener certificación presupuestal, ¿no? Para dar el otorgamiento de la buena PRO, ¿no? Eso es lo que dice la normativa. Mm. Esta pregunta vamos a después, ¿no? Cuando hablamos de lo que es el tema de las contrataciones públicas, también vamos a hablar del sistema de contrataciones, ¿no? O modalidades de ejecución. ¿Qué es un sistema de contratación? ¿Para qué lo empleamos, no? Sistema de contratación es una condición de pago. La modalidad de contratación es una condición de ejecución, ¿no? Más procedimiento de selección, objeto y monto, ¿no? ¿Para qué empleamos? Para eso empleamos, ¿ya? Sistema de contratación. Suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas a base de porcentajes, honorario mixto o de comisión. Eso siempre a tener en cuenta. ¿Ya, chicos? A ver. Suma alzada, ¿cuándo se usa? ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? Suma alzada es cuando yo tengo determinado la cantidad necesaria para contratar. Entonces, tengo cantidad exacta. Le pago por toda la ejecución, ¿no? Ese se llama suma alzada. Precios unitarios es que no sé la cantidad exacta que voy a utilizar durante la convocatoria o en ese ejercicio. Entonces, pago por precios unitarios, ¿no? En cuanto a obras, pago por partidas ejecutadas, ¿no? En cuanto a bienes, por cantidad de bienes que me han provisionado o me han dado, de acuerdo a eso lo pago, ¿no? Precios unitarios, ¿no? Porque no sé, ¿no? Suma alzada es que sé toda la cantidad, ¿no? Ya, chicos, eso a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de esquema mixto, es la combinación de suma alzada y precios unitarios, ¿no?
precios unitarios, ¿no? A ver, un rato. Por ejemplo, lo que son cantidades cuantificadas, bien cuantificadas, lo lanzo por suma alzada, y lo que no son cuantificadas, que no voy a utilizar, lo lanzo por el precios unitarios, ¿no? Lo combino. Eso se llama el esquema mixto, ¿no? Cuando nosotros lanzamos una obra por suma alzada, los postores tienen la obligación de presentar lo que son desagregados de partidas, ¿no? Que dan origen a su oferta, ¿no? Eso es muy importantísimo, ¿no? Eso es muy importantísimo a tener en cuenta, ¿ya, chicos? Cuando nosotros hablamos por tarifa, las tarifas son para las contrataciones de consultoría de obras, ¿no? Siempre a tener en cuenta, ¿no? Cuando son en base de porcentajes, lo pago a base de porcentajes, ¿no? Por ejemplo, lo que son, por ejemplo, yo convoco una recuperación de deudas, ya, tú recuperas el 100%, pero el 5% para ti, ¿no? Por eso es a base de porcentaje. Honorario mixto o comisión de éxito, ¿no? Honorario mixto es cuando le digo, ¿sabes qué, señor? Por ejemplo, contrato a un abogado, el abogado me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar sí o sí esa indemnización al Estado, es 500.000 soles, ¿no? Pero mi comisión de éxito va a ser 100.000 soles, o sea, yo te saco 500, pero cuando yo gano el proceso me pagas 50 soles, sin 500, no, 500.000, ¿no? No, 50.000 más me pagas, ¿no? Ah, eso es lo que dice, eso es lo que dice la normativa, lo que dice la normativa de las contrataciones del Estado. Eso a tener en cuenta muy bien, chicos, cuando el momento de hacer nuestro requerimiento, ¿no? Muy, muy, muy en cuenta. A ver, repitamos. Precios unitarios. En precios unitarios se utiliza cuando por naturaleza no existe la certeza de la cantidad que voy a utilizar, ¿ya? En suma alzada sí voy a tener la certeza de la cantidad que voy a utilizar, ¿no? Ese es en resumen. Esquema mixto, la combinación, ¿no? Ya más, pasamos. Pasamos, chicos. Modalidades de ejecución, llave en mano y concurso oferta. Llave en mano es una de las modalidades de ejecución. Qué nos dice llave en mano, no? Llave en mano es que cuando el postor va a ofertar en conjunto la construcción, equipamiento, montaje, hasta puesta en servicio de determinada obra, ¿no? De ser el caso, hasta la elaboración del expediente, ¿no? Concurso oferta es para elaboración, lo que son expediente técnico y su propio, o sea, expediente técnico más su ejecución, ¿no? Por eso se llama concurso oferta, ¿no? Donde el postor va a elaborar el expediente técnico, también como la ejecución de obra, ¿no? Hasta construir en el terreno, ¿no? Eso es lo que dicen las modalidades de ejecución. Eso muy importante, chicos. Ahora, vamos al expediente de contratación. ¿Qué cosas debe contener para una contratación? Un expediente de contratación. ¿Qué es un expediente de contratación? Es el conjunto de actuaciones y documentos, ¿no? Donde respaldan, nos justifican la contratación que va a efectuar una entidad, ¿no? Donde el expediente de contratación contiene va a contener las actuaciones preparatorias, procesos de selección, ejecución contractual, ¿no? Por ejemplo, cuando un procedimiento de selección quede desierto, el expediente de contratación debe ser aprobado de nuevo, siempre en cuando el informe del comité de selección
diga que el requerimiento debe ser modificado o ajustado o, o haya sido alguna modificación, ¿no? Eso es lo que dice la normativa. ¿Cuáles son los contenidos de ¿Cuáles son los contenidos del expediente de contratación? El expediente de contratación contiene el requerimiento, lo que son aprobación de las bases, aprobación de las bases, aprobación del expediente de contratación, ¿no? Esa, también todas las actuaciones, las actas de la buena pro, todo, ¿no? Eso es a tener en cuenta. ¿Quién guarda ese expediente de contratación? Debe ordenar, archivar y preservar el expediente. Esa es la responsabilidad, es el órgano encargado de contrataciones. Debe remitirlo paso a aprobación, su custodia, salvo que tenga el comité, ¿no? Cuando se nombra un comité de selección, el presidente del comité de selección o el comité de selección va a tener en cuenta este expediente de contratación siempre y cuando dure el proceso de selección, ¿no? Por ejemplo, nos dice, una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en obligado de permitir acceso a los postores o participantes, ¿no? A más tardar dentro de un día hábil solicitar. Es muy importante para los logísticos, ¿ah? Por ejemplo, el órgano encargado del procedimiento de selección está en obligación de permitir el acceso a los participantes y apostores a más tardar dentro de un día siguiente de haberse solicitado el escrito, ¿ya? Una vez dado la buena pro, antes de dado la buena pro, no puedes divulgar la información, ¿no? Eso va a tener en cuenta, ¿ya, chicos? Muy importante. Había un caso en una entidad de que le han sacado los documentos de proceso de selección antes de la buena pro, ¿no? Eso hay una denuncia, ¿no? Es una denuncia. ¿Quién ha sacado esa información? Porque la normativa, el logístico, sabe, ¿no? Solamente tenía acceso, creo que o el órgano encargado, el OSI, tienen acceso también al SEACE, ¿no? Eso está en una investigación profunda, ¿no? Ya. Contenido del expediente de contratación, ¿no? Lo que debe contener el expediente de contratación es el requerimiento, ¿no? En los requerimientos debe indicar si está en fecha de homologación el listado de bienes o comunes o catálogo de acuerdo de marco, ¿no? Fórmula de reajuste de ser el caso. Cuando es obra de inversión pública debe haber la declaratoria de viabilidad o verificación de la viabilidad, ¿no? En caso de contratos bajo modalidad llave en mano que cuenten con equipamiento y especificaciones técnicas de los equipos requeridos, ¿no? En caso de obras, también sustento de proceder a efectuar la entrega del terreno, ¿no? Informe técnico de evaluación software conforme a la normativa, ¿no? Cuando son compra de equipos que contengan software. Software, ¿no? El documento que aprueba el proceso de estandarización cuando hay un proceso de estandarización, ¿no? La indagación del mercado realizado y las actuaciones cuando correspondan, ¿no? Las cotizaciones que se realicen, las indagaciones del mercado y las condiciones del mercado, ¿no? Donde hacemos lo que es el tema del resumen ejecutivo, ¿no? Debe contener, ¿no? Cuando hay un proceso de selección por ejecución de obras, no es necesario hacer el resumen ejecutivo. Así dice la directiva de resumen ejecutivo, ¿no? También debe contener el valor referencial y el valor estimado, ¿no? ¿Cómo diferenciamos el valor referencial y valor estimado? El valor estimado es reservado, eso a tener en cuenta, pero el valor referencial es público. El valor referencial solamente se usa para la contratación de consultorías de obra y obra, ¿no? El valor estimado es para bienes, servicios y servicios en general, ¿no? Eso va a tener en cuenta, chicos. Servicios de consultoría, ¿no? Hay servicios de consultoría de obra, ¿no? Los servicios de consultoría de obra engloban lo que es la elaboración de expediente técnico, supervisión de obra y la supervisión del expediente técnico, de la elaboración del expediente técnico, ¿no? También debe contener el expediente de contratación, la opción de realizar la contratación por paquete, lote, tramo, cuando corresponda, ¿no? Y también la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, ¿no? De acuerdo a la normativa vigente, ¿no? También debe contener la determinación del procedimiento de selección, sistema de contratación, cuando corresponda, ¿no? En las modalidades, ¿no? El resumen ejecutivo es muy importantísimo porque en el resumen ejecutivo están todos los detalles, lo que has hecho en el estudio de mercado, ¿no? Otra documentación conforme a la normativa que regula la contratación. ¿Cómo nace el requerimiento? Un poco de resumen, chicos. Acá un resumen.
El requerimiento para bienes, tienes que poner las especificaciones técnicas para obras, TDR, términos de referencia, obras, expediente técnico, ¿no? Más los requisitos de calificación, ¿no? Capacidad legal, capacidad técnica profesional y experiencia en la especialidad, ¿no? También cuando nosotros hacemos, cuando entra el requerimiento, el órgano encargado de contrataciones va a hacer la indagación del mercado, ¿no? Dentro de la indagación del mercado vamos a ver las condiciones que ofrece el mercado, ¿no? Vamos a ver la pluralidad de marcas, la pluralidad de postores y algunos reajustes que nos ofrece el mercado, ¿no? Cuando hablamos de los sistemas de contratación, ya les hablaba, suma alzada, precios unitarios, mixta, tarifa, porcentajes, ¿no? Modalidad de ejecución, llave en mano y concurso oferta, ¿no? Después tenemos lo que es el tema, una vez hemos hecho indagación del mercado, su razón de ser de la indagación del mercado es determinar eh, el, el, el valor estimado y valor referencial, ¿no? Una vez el mercado me da un valor estimado y valor referencial, lo solicito a oficina de presupuesto para que me pueda certificar la certificación de crédito presupuestario para la compra de bienes, servicios y obras, ¿no? Una vez tenga la certificación presupuestal o provisión presupuestal, cuando la prestación de servicio va a ser en dos ejercicios fiscales, voy a elaborar el resumen ejecutivo, ¿no? Acá dice excepción de obras, ¿no? En obras no se hace no se hace el resumen ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué contiene el expediente de contratación? El expediente de contratación contiene el requerimiento, la indagación del mercado, la certificación presupuestal y el resumen ejecutivo. Ahí se aprueba el expediente de contratación, ¿no? Una vez aprobado el expediente de contratación, se debe designar un comité de selección o órgano encargado de conducción de ese proceso de selección, ¿no? Vamos a ver cómo se designa un comité de selección. Órganos encargados del procedimiento de selección. Los órganos encargados de procedimientos de selección pueden ser un comité de selección o solamente puede encargarse el OEC, órgano encargado de contrataciones, ¿no? Que van a ser responsables de la contratación, ¿no? También cuando hubo una contratación va a haber responsables. El titular de la entidad es responsable. El área usuaria es muy importante en la contratación pública, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones en algunas entidades son logística, algunas son unidad de abastecimiento, ¿no? El comité de selección cuando se les requiera para un proceso de selección. Órgano encargado de procedimientos de selección, ¿no? Este órgano encargado de procedimientos de selección va a llevar a cabo lo que es la fase de proceso de selección, ¿no? Van a seleccionar al proveedor que ha dado una mejor oferta y que cumpla con todos los requisitos, lo que dicen los requerimientos, ¿no? El comité de selección puede estar conformado por una persona extraña de la entidad. Ya, vamos a ver, ya. Ahorita vamos a verle. Ya, comité de selección se puede nombrarse o también órgano encargado de las contrataciones llevan el proceso de selección, ¿no? Este comité de selección, órgano encargado de contrataciones, no pueden alterar ni cambiar sin autorización el expediente de contratación, ¿no? No pueden, ¿no? Este comité de selección o órgano encargado de contrataciones son los que van a encargarse de la preparación de documentos del procedimiento de selección, ¿no? Es el encargado quien van a elaborar las bases de la contratación, ¿no? Van a conducir, van a tomar las decisiones y van a realizar un procedimiento de selección, ¿no? Van a evaluar a los postores si cumple o no cumple los requisitos y van a asignar los factores de evaluación, ¿no? Y este comité de selección también no puede modificar lo que es el tema de los requerimientos, ¿no? Hay una mala práctica donde dice los comités cambian el requerimiento, ¿no? Entonces, pero se necesita cambiar un requerimiento, tengo que notificar al área usuaria para que pueda autorizar la modificación, ¿no? Documentadamente, ¿no? Eso va a tener en cuenta, chicos. ¿Cómo se designa el comité de selección y un órgano encargado de contrataciones, ¿no? ¿Quién va a llevar a cabo? Por ejemplo, el órgano encargado de contrataciones puede llevar y lleva, debe, ¿no? Debe llevar la contratación directa y comparación de precios. Sí o sí. Solamente se encarga el órgano encargado de contrataciones. También
puede nombrarse un comité de selección para subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada. Así de claro, chicos. Y un comité de selección, a su cargo va a estar una licitación pública, sí o sí se nombra un comité de selección para un concurso público y consultores individuales, ¿no? Sí o sí se va a nombrar, ¿ya, chicos? Eso a tener en cuenta. A ver, sigamos. El órgano encargado de contratación, cuando hablamos del órgano encargado de contratación, hablamos del logístico o abastecimiento, ¿no? Quien se va a encargar de contratación directa y comparación de precios, ¿no? En subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada puede nombrarse un comité de selección, ¿no? Conformación del comité de selección. Por ejemplo, cuando se trata de bienes y servicios, la normativa nos indica que uno debe ser con conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria. El otro sí, sí entra miembro del OEC, eso debe ser un personal certificado, y un tercer miembro, ¿no? Del tercer miembro, cuando se trata de una convocatoria de bienes y servicios, no nos dice si tiene que ser del OEC o debe tener conocimiento técnico, solo así la normativa nos dice, ¿no? Pero cuando vamos a contratar obras, consultoría obras, y consultoría en general se designa dos personas con conocimiento técnico y un miembro del OEC. ¿Qué quiere decir un miembro con conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria? Por ejemplo, yo voy a contratar lo que es el tema contratación de flota de camionetas. Un full de camionetas, 20 camionetas. ¿Quién debe ser el conocimiento técnico del objeto de la convocatoria? ¿A quién debo designar? A un mecánico, ¿no? Porque él conoce técnicamente el objeto de la convocatoria, ¿no? Y un miembro de comité de selección, un miembro de comité de selección, ¿no? Y cuando se trate de una convocatoria para la contratación de lo que es el tema de obras de saneamiento básico, ¿quién debe ser un conocimiento técnico, ¿no? Un ingeniero civil o ingeniero sanitario, ¿no? Ellos deben tener, ¿no? La normativa dice, mm, la normativa dice, también puedo designar a un tercero que no pertenece a la entidad, ¿no? A eso se le llama un experto independiente, ¿no? Se puede contratar a un experto independiente, ¿no? Pero ese experto independiente debe tener el conocimiento técnico del objeto de la convocatoria, ¿no? Sí o sí, ¿no? Por ejemplo, algunas entidades cometen el error de que el experto independiente debe ser un personal certificado por el OCE, ¿no? Eso no válido, ¿no? Solamente la normativa dice que el experto independiente, al tercero que voy a contratar para conformar en el comité de selección, tiene que tener un conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria, ¿no? Esas funciones de integrar a un comité de selección deben estar estipulados en el término de referencia en su contrato o su orden de servicio, ¿no? Para que haya una responsabilidad, ¿no? Así nos dice la normativa de las contrataciones públicas, ¿no? Eso a tener en cuenta. Entonces, cuando yo voy a convocar a un proceso de selección de obras, consultoría de obras y consultoría en general, por lo menos dos deben tener un conocimiento técnico del objeto de la convocatoria, el tercero debe ser miembro del órgano encargado de contrataciones, ¿no? Entonces, cuando voy a contratar bienes y servicios nomás, por lo menos uno debe tener con conocimiento técnico del objeto de la convocatoria y el otro miembro debe ser miembro perteneciente al órgano encargado de contrataciones y el tercer miembro, ¿no? Del tercer miembro no nos dice de que debe ser conocimiento, solo dice un tercer miembro más, ¿no? Miembros del comité de selección, ¿no? ¿Quién designa el comité de selección? El titular de la entidad o el funcionario a quien le haya delegado esa función puede designar, ¿no? Cuando se designa un comité de selección, el órgano encargado de las contrataciones entrega el expediente de contratación para su instalación y elaboración del procedimiento de selección al comité, ¿no? Y la designación a estos comités de selección debe ser por escrito, ¿no? Puede ser por un memorándum, puede ser una resolución o algún otro documento que sea por escrito, ¿no? O por también formato
que establece el OCE, ¿no? Cuando nosotros vamos a usar los formatos del OCE, esos formatos deben estar aprobados mediante una resolución, ¿sí, no? Cuando se designa un comité de selección, debe designar a 3 titulares y y sus respectivos suplentes, ¿no? Este cargo de comité de selección es un cargo irrenunciable salvo conflicto de intereses, ¿no? Como se nombran los suplentes actúan en ausencia del titular, ¿no? La entidad evalúa la ausencia del titular para determinar las responsabilidades cuando no están en la cronograma en cronograma de la convocatoria cuando formen parte del comité de selección, ¿no? La remoción de estos comités de selección debe ser por caso fortuito, por fuerza mayor, cese de servicio, conflicto de interés, otra situación muy justificada, muy justificada, muy justificada, ¿ya chicos? Eso a tener en cuenta, ¿ya chicos? Cuando nosotros hablamos de un comité de selección, lo que son uno debe pertenecer a un órgano encargado de contrataciones, decimos, ¿no? Eso es lo que pertenece al órgano encargado de contrataciones, debe ser un personal certificado técnico por el OCE, chicos. Algunas precisiones sobre comité de selección, ¿no? Este comité de selección, estos comités de selección, los acuerdos se adoptan por mayoría, ¿no? O unanimidad, ¿no? No abstención, ¿no? Cuando hay abstenciones dentro del desarrollo de sus actividades del comité de selección, debe alguna observación, no abstención, alguna observación a lo que o no está de acuerdo a lo que actúa en el comité de selección, debe consignarse en el acta, ¿no? Las decisiones constan en actas, incluso voto discrepante, ¿no? Lo que decía, ¿no? Cuando hay observaciones se debe, yo voto discrepante tengo, pues, pero tengo que poner mis razones en el acta, ¿no? Los votos que se van a hacer deben ser escritos en el material, ¿no? Eso forma parte del expediente de la contratación, ¿no? Puede solicitar el apoyo a otras áreas quienes están obligados a brindarlo, ¿no? Por ejemplo, el comité de selección a veces necesita del área usuaria, hay algunos vacíos legales y se debe solicitar y no se debe brindar esa información, ¿no? La responsabilidad de los comités de selección es muy solidaria, muy solidaria, muy solidaria. Salvo voto discrepante, cuando hay voto discrepante yo me deslindo de responsabilidades, ¿no? Órgano es un órgano colegiado, autónomo, no existe jerarquía entre miembros, ¿no? Si bien es cierto, cuando se designa el comité de selección, hay un presidente y dos titulares, ¿no? El presidente es el que conduce, pero no hay entre ellos lo que es el tema jerarquía de los miembros, ¿no? El quórum es totalidad de sus miembros, ¿ya chicos? Siempre debe ser totalidad de los miembros, ¿no? Si algún titular no está presente, debe suplir el suplente, que es el suplente, actúa en cuanto a la ausencia del titular, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante, muy importante. ¿Por qué es renunciable? La normativa nos dice que es irrenunciable, chicos. Eso no, yo no me invento, ¿no? La remoción o dejar de ser comité de selección solamente es cuando hay conflicto de interés. Por ejemplo, un conflicto de intereses puede ser que algún primo mío esté presentando al proceso de selección y que haya un conflicto de intereses, ¿no? Entonces se lo sacan al comité, ¿no? La remoción puede ser por caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, cuando he dejado de trabajar, no va a ser como te ¿no? Cese de servicio, ¿no? Otra situación debe ser bien justificada, ¿no? Así dice la normativa. Impedimentos para ser comité de selección. ¿Qué me impiden? Por ejemplo, el titular de la entidad no puede formar el comité de selección. Ya, chicos, él no puede formarlo.
También los funcionarios que tienen atribución de control o fiscalización, ya sean regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, no pueden formar comités de selección, ¿no? Y también el funcionario a quien haya delegado que apruebe las bases de contratación, el expediente de contratación o designe el comité de selección o resuelvan las apelaciones, no puede formar parte del comité de selección, ¿no? En caso de auditores, sí puedes formar comité de selección siempre que este auditor tenga un conocimiento técnico del objeto de la convocatoria, ¿no? Eso muy importante, chicos, ¿no? Ellos no pueden ser, ¿no? Eso siempre pasa, ¿no? A veces el comité de selección lo delega el alcalde, pero el gerente forma parte del comité de selección, pero ese gerente era delegado para aprobar las bases, ¿no? Entonces hay incumplimiento a la norma, ¿no? El funcionario que aprueba la delegación, expedientes, bases de designación de comisión o resuelvan apelaciones no puede formar parte del comité de selección. Eso siempre a tener en cuenta. Esto, chicos, ha sido todo por hoy. Cualquier comentario, por favor, me lo hagan saber o cualquier duda, ¿sí? Tenemos 15 minutos para que puedan consultar, ¿ya? A ver, cualquier consulta, duda que puedan tener para seguir mm, alguna duda dentro de la contratación pública. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia. También recordarles a los participantes que si quisieran activar su audio, tienen la opción para levantar la mano para que se les esté activando y así puedan pues realizar tal vez sus preguntas o tal vez comentarios. A ver, chicos, si no, si no, seguiré comentando lo que es el parte, un Ok. especialista contrato por tercero puede ser parte del comité. Claro, puede ser parte del comité, pero sí o sí dentro de sus funciones debe decir bien claro que va a formar del, que va a formar parte del comité de selección, ¿sí? Así dice la normativa, ¿no? Por ejemplo, cuando una vez haya suscrito el contrato o haya notificado orden de compra o orden de servicio, todo ejecución contractual es por días calendario, ¿ya chicos? Eso siempre a tener en cuenta, ¿no? El contrato debe ser por días calendarios, ¿ya? En la contratación puede ser hasta un máximo solamente 3 años, ¿no? El plazo de una ejecución del contrato inicia desde el día siguiente de la suscripción del contrato, o también puede ser desde el día siguiente de la recepción de órdenes de compra, órdenes de servicio, ¿no? O desde la fecha que establezca el contrato, ¿no? En caso de obras, desde que cumplan las condiciones para su inicio de la obra, ¿no? Así nos dice la normativa, ¿no? Cuando nosotros tengamos lo que son, cuando firmamos un contrato para tener, se debe dar una garantía, ¿no? Muy importante esas garantías porque esa garantía nos cubre de que esta contratación cumple con su finalidad, ¿no? Cuando son MIPES, pueden solicitar de que estos MIPES pueden solicitar por retención, ¿no? Retención, ¿no? Solo eso se aplica en contratos periódicos de suministro de bienes, prestación de servicios en general y consultoría de obras, ¿no? Puedes retener, ¿no? Puedes retener el 10% durante la primera mitad del número de pagos de forma prorrateada, ¿no? Así nos dice la normativa.
Excepcionalmente la garantía también no se puede aplicar, ¿no? Cuando los contratos sean menores o iguales a 200.000 soles, ¿no? Bienes y servicios, también bienes y servicios, ¿no? Distintos a la consultoría. Solamente esa excepcionalidad solamente es en bienes y servicios menores a 200.000 soles, ¿no? No se puede aplicar la garantía, ¿no? También no se aplica la garantía de fiel cumplimiento en adquisición de bienes muebles, arrendamiento de bienes en muebles e inmuebles y contrataciones complementarias menores o iguales de 200.000 soles siempre que sean de bienes y servicios. ¿Ya, chicos? Eso a tener en cuenta. También, ¿por qué a veces algunas entidades no me firman contratos, solamente me notifican orden de compra, orden de servicio, ¿no? Eso hay una pregunta, ¿no? Porque la normativa de contrataciones indica si cuando son contrataciones, su valor estimado es menor a 200.000 soles, su valor estimado, menor a 200.000 soles, se puede emitir solamente en vez de contrato orden de compra o orden de servicio, ¿no? Se le notifica y ya listo, tiene la misma validez, ¿no? Pero eso siempre a tener en cuenta su valor estimado, ¿no? No importa por cuánto haya ganado el postor, ¿no? No importa, no importa, ¿no? Eso a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si mi valor estimado es 210.000 soles, pero el postor ha ganado con 200.000 soles, puedo emitir orden de compra, orden de servicio, ¿cumple ese requisito? Lo que me dicen, no. Dice la normativa, si el valor estimado es menor o igual a 200.000 soles, puedo emitir orden de compra, orden de servicio para el tema de ejecución contractual, ¿no? Eso a tener en cuenta, chicos. Doctor, disculpe, acá tenemos preguntas que han estado formulando por el chat. Ya, ahorita. Ya, la recepción de obras se indica que se debe designar a uno en la institución arquitecto. Si no cumple dichos requisitos, es no lo que pasa. Claro, siempre hay que cumplir con los requisitos que nos piden, ¿no? Dentro de una recepción de obra hay directivas de recepción de obra y siempre hay que dar cumplimiento, ¿no? Si no designas lo que cumple, estás incumpliendo la normativa interna o la normativa, ¿no? Siempre vas a tener responsabilidades, ¿no? Un trabajador puede tener familiares que prestan servicios en una municipalidad que trabaja. Obviamente que sí, siempre en cuando que ese trabajador o funcionario público no tenga la poder de decisión o no sea, ¿no? Solamente hasta segundo grado de afinidad y hasta segundo grado de consanguinidad es la restricción, ¿ya, chicos? Si yo soy alcalde o funcionario, solamente no puedo contratar con mi papá o con mi abuelo, con mi hijo y mi nieto, ¿no? Si es mi primo, es normal la contratación pública, ¿no? Así dice la normativa, ¿no? Primo, tío, normal puedo contratar, ¿no? ¿Qué autoridad es competente para designar el comité de selección? El titular de la entidad o al funcionario al quien haya delegado dicha función, ¿no? Por ejemplo, en las municipalidades, el alcalde delega las funciones a su gerente, quien es responsable de la designación de comités de selección, ¿no? Si en el plazo para cumplimiento termina un sábado, el lunes presenta el expediente, ya tiene un día 2 días, domingo el lunes, ya tiene. Por algo dice, al momento de hacer las declaraciones juradas para un contrato, ya aceptó lo que es las condiciones, ¿no? El sábado y domingo tienes que aplicar la penalidad, 2 días, ¿no? Referente al contrato CAS, cuando la convocatoria resulta un desierto, ¿qué debería proceder en esas vacantes? ¿Queda ese presupuesto libre? Las modificaciones del presupuesto CAS pueden ser modificables para otras necesidades si no se han cubierto, ¿no? El CAS tiene su propia particularidad, se contrata cuando hay una necesidad de contratar, de contar con algún trabajador mediante decreto legislativo 1057 que es CAS, ¿no? Es temporalidad, ¿no? A veces ya no hay esa necesidad, entonces ya ese presupuesto ya puede utilizar en otra necesidad que es prioritaria para la entidad, ¿no? El orden de compra, orden de servicio equivale a un contrato, claro. Eso tiene el mismo validez, ¿no? Por eso cuando en un proceso de selección nos pide para acreditar la experiencia del postor, nos dice, se puede acreditar con contrato, orden de compra, orden de servicio, más su conformidad o constancia de prestación, ¿no? Así nos dice, ¿no? En etapa de ejecución,
¿tiene alguna participación en el comité de selección en caso de que el servicio no se cumple? No, no. Solamente cuando hay ya un contrato, el área usuaria es el responsable de que se dé cumplimiento y si hay penalidades, comunicarlo para la aplicación de penalidades, ¿no? Comité de selección termina su trabajo al otorgar la buena pro a un postor, ¿no? Y una vez consentido ya corresponde al área de logística la firma de contrato, ¿no? La base legal que ampara la equivalencia del orden de contrato a orden de servicio está en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Donde nos dice tácitamente si una prestación de bienes y servicios tiene menores o iguales a 200.000 soles como valor estimado, se puede emitir como contrato, orden de compra o orden de servicio, ¿no? Ese es el base legal, ¿ya, chicos? Eso a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, también algunas entidades en las bases ya integran, ¿no? Ya, si en las bases ya dicen, ¿no? La ejecución del contrato se iniciará con la emisión de orden de compra o orden de servicio, ¿ya? Eso a tener en cuenta porque así dice la normativa, ¿ya, chicos? Es una facilidad, ¿no? Para un logístico es una facilidad que se emita orden de compra, orden de servicio, porque ya no vas a elaborar un contrato, ¿no? Pero sí o sí, si te emiten orden de compra, orden de servicio, tienes que entregar los bienes o servicios según las especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿no? A eso hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta más? ¿Hay alguna consulta más? Chicos, para seguir respondiendo nuestro tema. Por ejemplo, cuando un postor haya quedado ya consentida la buena pro para la firma de contrato, ese postor tiene 8 días hábiles para presentar, ¿no? Para presentar para la firma de contrato, para la firma de contrato, ¿ya, chicos? Si no presenta dentro de 8 días, ya puede la buena pro, ¿no? Si en caso que ese postor se presente dentro de 8 días hábiles para la firma de contrato, lo que son los requisitos, pero hay observaciones, entonces la entidad lo puede notificar y le puede dar un plazo hasta 4 días hábiles para que pueda subsanar todas estas observaciones, ¿no? Una vez hecha la observación, la segunda observación ya no hay, ¿no? Si, por ejemplo, no han presentado garantía de fiel cumplimiento, y le he observado o por falta de garantía de no han presentado o la garantía de fiel cumplimiento, que es carta fianza, en la siguiente observación también ya no presenta de vuelta la carta de fianza, queda ya pérdida de la buena pro, ¿no? La observación es única, ¿no? Por eso en las observaciones debemos poner claro y preciso, ¿no? También dentro del contrato siempre se tiene que poner bajo responsabilidad lo que son las cláusulas de garantía, las cláusulas de anticorrupción, solución de controversias y resolución por incumplimiento, ¿no? Eso va a tener en cuenta, ¿no? Chicos, eso a tener en cuenta. Es muy importantísimo todos esos temas, ¿no? A ver, vamos a ver alguna consulta. Ya, chicos. ¿Quién es el responsable respecto al vencimiento de carta fianza o fiel cumplimiento? ¿El área usuaria o la tesorera? El quien tenga custodia de ese fiel cumplimiento, ¿no? Siempre algunas entidades respecto a lo que es este tema mm, respecto al tema de, digamos, mm, respecto a lo que es el tema de cartas fianzas, a veces la unidad de abastecimiento remite para su custodia a la oficina de tesorería, ¿no? Para su custodia. Como tiene su custodia, él debe ejecutar, ¿no? Él debe ejecutar cuando haya vencido, ¿no? Ahora, en cuanto a adelanto directo, adelanto de materiales,
siempre, siempre hay un porcentaje, ¿no? Adelanto directo es el 10%, ¿no? Y adelanto de materiales el 20%, ¿no? Pero para yo dar un adelanto directo, adelanto de materiales, siempre tienen que presentarme la garantía, por favor, la garantía, ¿no? Garantía es muy importante, ¿no? Recordarles que no hay un adelanto sin que haya garantía. Eso a tener en cuenta, ¿no? Si no hay garantía, no puedo dar adelanto. Por favor, esos chicos, muy importantísimo, hasta en contratos menores a 8 UITs. Los adelantos se dan siempre cuando haya garantía, ¿no? Hasta algunos aplican menores a 8 UITs un pago un pago adelantado, pero me tiene que presentar una garantía, ¿no? Liquidación de claro, tienen 60 días, ¿no? O según estipulado el contrato. Muy importante. Eso está dentro de la norma, ¿no? Chicos. Ya, chicos, todo ha sido hasta aquí conmigo. Muy gracias por su participación y por sus consultas, ¿no? Sigamos siempre aprendiendo las contrataciones públicas, ¿no? Es muy fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, doctor, por su participación el día de hoy en esta ponencia. De parte de nuestro instituto, pues agradecerle por acompañarnos y brindarnos sus conocimientos. Ya estaremos contactando con usted para siguientes ponencias y eventos académicos pues relacionados a la contratación pública. Y pues de nuevo agradecerle y muy buenas noches, doctor.